Hoy ser un adolescente en la escuela es un desafío, y Javier Lamónica en su obra Ser adolescente en la escuela nos muestra un escenario lleno de tensiones y cambios. El libro ilustra esta complejidad a través del caso de Micaela, una alumna con excelentes notas pero desmotivada, apática y sin ganas de relacionarse con sus compañeros adolescentes. Esto ejemplifica las nuevas formas de evitar las aulas y los desafíos que enfrentan los educadores. El autor profundiza esto en tres ejes principales para comprender las transformaciones actuales en las escuelas: el vínculo con los adultos, el vínculo con el saber y el vínculo entre pares. En el vínculo con los adultos se aborda la crisis de la autoridad docente. Antes, el profesor era el profesor y punto. Tenía autoridad por el simple hecho de serlo. Hoy todo eso no existe. En la actualidad depende de la personalidad del profesor y del lazo que éste construya con sus alumnos. La conclusión es bastante clara. La autoridad del docente no se propone, debe demostrarse y ganarse día a día en el aula, mientras las familias se posicionan como consumidores que exigen resultados. Pasamos al segundo eje, que se centra en algo igual de fundamental: la relación que tienen los adolescentes con el propio conocimiento. Antes, el profesor era la fuente principal del saber. Hoy esa fuente es infinita y se llama Internet. Cualquier dato o cualquier explicación se encuentra a tan solo un clic, así que la palabra del docente compite directamente con el veredicto de Google. Es una batalla complicada. Y esta es la pregunta del millón. Si un tutorial te explica mejor X tema, ¿qué sentido tiene la clase de toda la vida? Todo esto nos lleva a un concepto clave para entenderlo: la performatividad. Suena una idea complicada, pero la esencia es fácil de entender. El conocimiento ya no se valora por sí mismo, sino por su utilidad. En otras palabras, solo vale si es útil. Hemos pasado de buscar aprendizajes significativos a exigir aprendizajes productivos. La pregunta en clase ya no es ¿qué vamos a ver hoy?, sino la famosa ¿y esto para qué me sirve? Y llegamos al tercer y último eje, la que se centra en el vínculo entre los propios estudiantes. Un terreno en el cual lamentablemente la palabra que más se escucha es violencia. Cuando pensamos en violencia escolar, es normal que se nos vengan en la cabeza tragedias horribles. Sin embargo, el autor nos dice, si solo nos fijamos en estos estallidos de violencia, por muy dramáticos que sean, nos estamos perdiendo de la película completa. Pues eso es solo la punta del iceberg. Porque la violencia que más daño hace y la más extendida no es siempre la que comete un individuo malo. A menudo es una violencia silenciosa, que está metida en el propio sistema. Y esa es la violencia de la exclusión, de la indiferencia, de un sistema que simplemente no sabe qué hacer con alguien que es diferente. Y esta es la pregunta que se queda flotando en el aire. Si la escuela tradicional ya no responde, ¿qué escuela necesitamos?